El tema de la educación sexual es vital para el sistema educativo de República Dominicana y también para el sistema de salud, porque hay un vínculo estrecho entre salud y educación y porque además no hay hasta ahora ninguna otra medida que se esté aplicando en la sociedad dominicana para reducir, por ejemplo, los embarazos en adolescentes, que es un tema relacionado, las infecciones de transmisión sexual, el inicio de la primera relación sexual que se hace entre los 12 y los 13 años. Entonces, este tema ha provocado que el ministro de Educación prometa el inicio de la educación sexual en las escuelas a partir del año escolar que se inicia este mes, ahora en agosto. Por eso hemos invitado a la expresidenta de la Asociación Dominicana de Profesores y miembro además de la Coalición por una Educación Digna, María Teresa Cabrera, quien además está vinculada con este tema porque lo ha discutido en cada una de las instancias en donde ha participado y conoce algunos de los antecedentes sobre el interés que ha tenido la sociedad para que se incluya la educación sexual en las escuelas. Y ahora se promete que se va a hacer como parte de la revolución educativa de Danilo Medina. Bienvenida, María Teresa, nos alegra que esté aquí. ¿Qué te parece la disposición del ministro de Educación de que a partir de ahora ya va a haber educación sexual como materia, con horarios establecidos y con días establecidos y no como un eje transversal? El anuncio fue interesante, aunque tarde diría yo, porque la educación sexual en las escuelas, en todos los niveles de la educación preuniversitaria, fue un compromiso establecido en el Pacto Educativo, que se firmó el 1 de abril del 2014. Porque en el proceso de consulta se reclamó padres, madres, los niños, los adolescentes, en el caso de los estudiantes de la secundaria, pero también desde la preadolescencia reclamaban el tema de la educación sexual. Los docentes. ¿Y hubo consulta en ese sentido? Sí, claro, sí. En la consulta que se hizo para el pacto educativo, en todos los sectores salió, pero fuertemente, el reclamo de la educación sexual. Entonces se estableció como un compromiso el impartir la educación sexual desde una visión integral, científica, en todos los niveles de la educación preuniversitaria. El ministro anunció efectivamente que en este inicio de año escolar pues se comenzaría a impartir la educación sexual. Sin embargo, todos celebramos el anuncio, aunque comenzamos a preguntarnos, yo misma dije, bueno, hay que ver dónde está el programa, cuál es el contenido, cuál es la orientación, porque se supone que tiene que haber un mínimo de logística para comenzar. Por ejemplo, la formación de los maestros. Exactamente, pero no va a comenzar. La verdad es que no va a comenzar con el inicio del año escolar porque ya debía haberse hecho muchas cosas para que comience con la apertura de clase ahora en agosto. ¿Y no se supone que el ministerio ha estado trabajando en esto previamente antes de que el ministro hiciera el anuncio? Por ejemplo, un programa de educación. ¿Cuál es el programa que se va a aplicar como parte del pensum? Claro, por eso la formación de los maestros, ¿cómo se va a hacer? ¿Quiénes son los maestros que van a invertir? Correcto. Hay que seleccionarlo, hay que saber cuántos son, cuáles son las características de estos maestros. Hay un departamento de psicología, por ejemplo, que es el que normalmente tiene la responsabilidad. Claro, por eso digo que no va a comenzar, a pesar del anuncio del ministro, porque eso no se ha hecho, porque hay que definir el contenido, hay que hacer el programa, hay que hacer un proceso formativo del personal con el que se va a trabajar, y eso no se ha hecho. El ministro ha dicho esta semana que está en un proceso de consulta, hablando con distintos sectores porque quieren como dar su opinión. Yo de verdad espero que en ese proceso de consulta y de diálogo, no me opongo a que se dialogue, pero de este tema se ha dialogado mucho. Pero ¿cómo va a ser que el ministro está haciendo consultas ahora si ya hizo el anuncio?
Además, la consulta se hizo en la discusión del pacto educativo. No hay que hacer más consulta, porque se hizo una consulta a la sociedad para la elaboración del pacto educativo, ¿cierto? Sí. Y en esa consulta, de todos los sectores, en la consulta territorial y en la consulta virtual, fue un tema con un porcentaje altísimo de reclamo en los resultados de la consulta. Y por eso se establece como un consenso. Entonces ahí era que había que hacer Entonces la consulta. hubo consenso en el Hubo pacto. un consenso, eso se consignó. En el pacto educativo no se puso nada que no fuera de consenso. Yeah. Lo que no alcanzó consenso, por ejemplo, la educación laica, el único consenso que se pudo hacer fue abrir un diálogo. Yeah. Pero en el caso de la educación sexual, eso se planteó a unanimidad. Ya. El pacto educativo es el resultado de lo que establece la Ley 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo, ¿verdad? Correcto, que plantea 3 pactos. Que plantea los 3 pactos, Sí. el pacto fiscal, el pacto educativo y el pacto eléctrico. Correcto. Por tanto, las decisiones que se adoptan y se firman en el pacto educativo son decisiones compromisarias para todos los actores, incluyendo el Estado. Claro, sí, sí, se traduce en una política pública. Se traduce en una Sí, política claro, pública. y por lo tanto tiene una responsabilidad y tiene el compromiso, las instancias, digamos, del Estado encargadas de la gestión del sector, en este caso de la educación, tienen responsabilidades. Y en el propio pacto se establecen mecanismos de monitoreo y se establecen las estructuras al interior de esas instituciones del Estado que tienen que dar seguimiento y responder por cada uno de esos compromisos que se establecieron. Entonces yo creo que estamos tarde con respecto al compromiso del pacto, y pienso que en el Ministerio de Educación debe acelerarse, ponerle énfasis a este compromiso, porque además la ausencia de educación sexual en las escuelas públicas, que es donde está el grueso de la población estudiantil, además la más impedida de tener información adecuada y oportuna, y porque además vienen de contextos de exclusión y de pobreza, que también es una otra forma de limitar la posibilidad de orientación adecuada en el seno familiar y demás. Entonces esa ausencia se ha traducido en una tragedia social en la República Dominicana. Eso lo hemos sabido, lo hemos vivido, se ha dicho, reiterado muchas veces. Es una tragedia social la que está pasando con las jóvenes embarazadas de República Dominicana. Creo que es un 29% de jóvenes adolescentes que o ha dado a luz ya o ha estado embarazada, claro, o está embarazada. Claro. Las estadísticas no bajan en relación con este tema. Y no hay solución porque no hay educación sexual. Exacto. A mayor educación sexual o mayor exposición a la educación, en este caso en sexualidad, es mayor el número de años para el inicio de la primera relación sexual. Claro. Eso está comprobado. Claro, bien, científicamente. Científicamente, ciertamente. María Teresa, vamos a hablar del tema en nuestro segundo segmento, relacionado con los miedos que existen en sectores, tanto en el gobierno, por razones de carácter político, como el miedo de parte de las iglesias y los grupos conservadores políticos y también religiosos, en el sentido de, ¿por qué se niegan a que haya determinada educación sexual o educación en sexualidad en niñas y en niños jóvenes en República Dominicana? ¿Cómo no? En un momento. María Teresa, tú debes conocerlo. ¿A qué se debe el miedo que tiene, por ejemplo, el ministro de Educación a este tema de la educación sexual? Y los anteriores ministros. Yo creo que en el fondo de lo que se trata es de que el tema es conflictivo, porque sectores como la Iglesia Católica, que históricamente ha tenido
yo diría que desde que vinieron los españoles, ha tenido una influencia tan fuerte en todo el tema de la educación, que fue un área clave que tuvieron ellos en sus manos desde que inició la educación institucionalizada en el país, y las autoridades no quieren chocar con esa cúpula de la Iglesia Católica, porque en la Iglesia Católica hay sectores que no se oponen, que al contrario consideran necesaria el tema de la educación sexual en las escuelas. Entonces, pero los ministros asumen una posición de comodidad frente a ese poder mediático y no quieren chocar. Entonces, rehuyen a una responsabilidad que tienen. Porque yo digo que las iglesias tienen derecho a decir lo que creen y a difundir lo que creen, pero el Estado tiene la responsabilidad de garantizar derechos y por lo tanto no puede regirse en función de la lógica dogmática de ninguna religión, llámese como se llame. El tema de la educación sexual es un tema de derecho, es un tema de salud pública. Y por lo tanto, el Ministerio de Educación, como instancia del Estado, responsable de conducir el destino del país en materia de educación, tiene que atender a esa responsabilidad y dejar esa actitud de querer estar bien. No, cuando hay que decirle que no, pues se le dice que no. Porque la iglesia también tiene que entrar en racionalidad. Eso es igual que el tema del aborto, cómo se maneja y con el tema del Código Penal. Es decir, la irracionalidad no puede llegar hasta esos niveles. Aquí el tema de la educación sexual, en unas condiciones como la nuestra, es una vacuna social. Ya. ¿Qué solución distinta de la existencia de la educación sexual se da en el Estado a los embarazos en adolescentes y a las infecciones de transmisión sexual y al inicio muy temprano de las relaciones entre los jóvenes y adolescentes? ¿Quién educa? Porque dicen que es la familia que tiene que asumir esa responsabilidad. ¿Quién educa a los jóvenes? Lo que ocurre, nadie. Por eso tenemos la situación que tenemos. Porque, óyeme, es la familia, pero tú tienes que mirar los contextos familiares. Tú puedes orientar a tu familia. Yo puedo orientar a mi hijo. Y otros pueden, pero no todos, porque uno no puede dar lo que no tiene. Entonces aquí hay una gran cantidad de familia, primero que hay que asumir la diversidad del concepto de familia hoy, que a veces hay gente que está estancada y está situada en la familia nuclear, y eso no es verdad, eso no existe. Es muy amplia la realidad. Más del 36% de la familia en República Dominicana es monoparental y está dirigida generalmente por una madre soltera. Exacto. Entonces, pobreza, exclusión social, no tiene un nivel de formación educativa que le permita cumplir ese rol. Entonces la escuela tampoco puede estar estancada en aquella familia. Tiene que entender cuál es la realidad hoy y tiene que tratar de responder a la realidad que el contexto le plantea. ¿Cuál es? Bueno, eso que la familia no puede dar. La escuela tiene que darla. La escuela tiene que ser garante de orientar no solo a los niños y a las niñas, también a las familias, para que ese rol se pueda articular, pero la escuela tiene un papel protagónico ahí. Sí, ciertamente hay, por ejemplo, en España ahora hay un gran debate porque una disposición municipal de la Comunidad de Madrid obliga a todas las escuelas, incluyendo las católicas y las de cualquier otra religión, a incluir la educación sexual en su currículum, la educación temprana. Correcto. Y entonces los obispos dicen que no, que en las escuelas públicas sí, pero que en las católicas no, que ellos no están obligados.
Entonces ya hay un conflicto de carácter judicial porque han sometido a la justicia a los obispos que se niegan a cumplir con una disposición Bien legal. hecho, Por bien ejemplo, hecho. eso se está dando en este momento. Eso es lo que, sí, en España está pasando, pero eso es lo que corresponde hacer a quienes dirigen el Estado con sentido de responsabilidad y compromiso con su pueblo. Porque es que el Estado tiene que entenderse como el garante de los derechos y por lo tanto no puede actuar en función de los intereses religiosos de ningún grupo. Entonces, por eso en España se adopta esa decisión, que me parece muy bien en el caso de Madrid. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, en la República Dominicana? Señores, aquí cada vez, ese es un tema al que habrá que dedicarle un poco de atención, pero es cada vez más alto el número de escuelas que está bajo el control ideológico, filosófico de la Iglesia Católica y otras iglesias que están Y ahora entrando que también. además el Estado va a asumir la responsabilidad financiera del costo de esas escuelas. Claro, pero ese es un tema que hay que estudiar, ¿eh? Porque además en los propios convenios el ministerio deja en manos de ellos respetar su filosofía. Cuando la filosofía es lo que responde, se supone, a una visión de país, es decir, que te sitúa, qué es lo que tú esperas, qué es lo que busca con ese sistema educativo, qué tipo de ser humano quieres formar, para qué tipo de sociedad. Eso el Estado lo deja en mano, es decir, le respeta a las iglesias con las que está haciendo convenio, que ellos dispongan de la filosofía, que es la esencia de la educación. Ya. Entonces, Pero eso sin embargo, en las todo escuelas esto. públicas, que son escuelas financiadas por el Estado para toda la sociedad, en donde debe ir el ateo, el religioso, el evangélico, el católico y el de cualquier otra denominación, entonces no se imparte formación, por ejemplo, en materia de sexualidad. Claro. Ahora, la salida a esta cuestión, María Teresa, si el gobierno dominicano y el Ministerio de Educación no puede iniciar ahora, ¿cuándo se va a iniciar? Mira, yo creo que hay que retomar, a propósito del compromiso del pacto, hay que darle seguimiento al anuncio que hizo el ministro y presionar a los fines de que se den los pasos, es decir, que se defina. Yo sé que hay una comisión que ha estado haciendo propuestas, pero parece ser que el ministro, antes de asumir esa propuesta de programa, anda buscando esos consensos. Mi temor es que ese proceso de consulta termine desvirtuando lo que tiene que ser el programa de educación sexual y terminemos haciendo lo que hemos estado haciendo desde que existimos y lo que nos tiene en la condición en que estamos hoy. Yo pienso que es un tema que estamos en la obligación desde las organizaciones de la sociedad civil de dar el seguimiento suficiente, de pedir la información, cuál es el programa, el programa de formación de los maestros y las maestras, cuál es la metodología que se va a utilizar. Es decir, hay que obligatoriamente, desde las organizaciones sociales, pues hacer la presión suficiente al ministerio, porque de lo contrario, esto nos puede llevar a seguir en la misma situación que hemos estado siempre y el país cada vez en peores condiciones. Yo te quiero decir que nosotros, cuando yo estuve en la presidencia de la ADP, nosotros iniciamos un programa de prevención del VIH con las escuelas. Incluía maestros, maestras, incluía padres, incluía estudiantes, se trabajaba con todo. Y todos reclamaban al final, cuando se le daba una hoja para que dijeran qué querían comunicar a la ADP, qué le pedían, lo que más se reclamaba era la educación sexual. Acaba de firmar el Ministerio de Educación un acuerdo con el Ministerio de Salud Pública financiando
la aplicación de millones de vacunas contra el papiloma humano, por ejemplo. Eso tiene que ver con la sexualidad. Claro. La gente no se da cuenta probablemente, Claro. pero es una manera de reconocer Exacto. que hay un problema. Hay un problema. serio Y en la lo bueno educación. sería que no haya que hacer esa inversión porque se han tomado las medidas Millones, preventivas. millones y millones de pesos en compras de vacunas. En un momento retornamos en nuestro último segmento en este diálogo con María Teresa Cabrera sobre educación sexual en las escuelas. Cuando Carlos Amarante Baré, el ministro de Educación, hizo el anuncio de la educación sexual en las escuelas, él dijo que había consenso en que era necesario ya aplicar la educación sexual, que se iniciaba este año. Pero además dijo, no vamos a buscar contenido y nos vamos a poner de acuerdo sobre los contenidos que se van a impartir. De una cosa sí estamos claros, no vamos a utilizar el manual Hablemos de Educación Sexual hecho por Profamilia, porque ese manual ha sido controversial, ha sido objetado por instituciones y no lo vamos a utilizar. ¿Cuál es el contenido que tiene educación para ponerlo en marcha con el inicio de la educación sexual? Buena pregunta, esa es la pregunta clave del tema. Esa fue la que nos hicimos mucho cuando el ministro hizo el anuncio. ¿Por qué? Porque la iglesia dice que ella no se opone, por ejemplo, a que haya educación sexual, pero es la que ella dice. ¿Y cuál es la que ella dice? Ah, no, ella lo resuelve todo con la abstinencia, tú sabes que es la abstinencia. Exacto, esa es la propuesta. Ya. Pero eso, yo creo que el tema requiere de mucha responsabilidad de parte de las autoridades y dejar de hacer cálculo político, porque ese es un problema que nosotros tenemos como sociedad. Todo se hace un cálculo político, porque tú crees, por lo menos yo estoy absolutamente convencida de que todos esos que se oponen a la reforma, al tema del código con lo del tema del aborto, no es verdad que creen en Dios, no es por eso. Porque yo digo, el que cree en Dios tiene que temerle, le teme a Dios, ¿verdad? Y entonces procura cumplir los 10 mandamientos. No robaran. Pero y roban. El gobierno no le teme a Dios. No. El gobierno lo que teme es a un castigo electoral. Exactamente. Y en las últimas elecciones, ¿hubo algún castigo, por ejemplo, o algún premio para los que se declararon candidatos favorecidos por Dios? Bueno, no. No, porque la gente cada vez también va como entendiendo el asunto. Porque no pasó así, porque aquí hubo una propuesta extremadamente conservadora, ultra conservadora, yo diría, que además levantó esa bandera en la contienda. Y los resultados no indican que fuera... Por eso, la bandera contra el aborto, la bandera contra la educación sexual, la bandera contra el manual de Profamilia, la bandera del conservadurismo, del nacionalismo, contra los haitianos. Exacto, nada de eso. Los dominico-haitianos, todo eso se lanzó y sirvió de plataforma incluso para algunas iglesias llevar candidatos en la boleta de los partidos. Exacto. Miles de candidatos evangélicos se lanzaron, sí. Pastores evangélicos reconocidos. Sí. A senadores, diputados, alcaldes, a incluso candidatos presidencial y vicepresidencial. Sí. Hubo varias fórmulas. Exacto, claro que sí, pero al final los resultados indican que eso no es... El presidente Danilo Medina favoreció un código penal que incluyera las 13 secciones en el caso para permitir el aborto, ¿verdad? Eso fue en el año 2014. Sí. Las iglesias como que tuvieron alguna duda con Danilo Medina, pero al final eso aparentemente no resultó en dañino para el presidente, no le hizo daño electoral. Exactamente. Entonces yo no sé por qué tantos temores, por qué no asumir la responsabilidad que corresponde. Incluso yo digo, cuando pasó la decisión de la Cámara de Diputados ahora, con el tema del código, yo dije, bueno, al final Danilo lo que tiene que demostrar que creía lo que hizo, sí, claro, cuando observó, porque él tiene la posibilidad
de volver a tener una postura coherente con esa, que al final no le hizo ningún daño. No. Además, al contrario. el documento emitido por Danilo Medina fue impecable. Exactamente. Sí, sí. Entonces yo pienso que no hay ninguna razón, pero los funcionarios, y sobre todo cuando son extremadamente políticos, como el caso del ministro actual. Carlos Amarante Sí. Bareses, bueno, es miembro del comité político del Sí, PLD. claro, pero él es una estrella en eso. El ministro, quitando temas de la agenda pública, él es excelente. Descubren un director del distrito de Moca, Sí. que está utilizando los Un vehículos en la vehículo campaña. del Ministerio de Educación en la campaña de su hijo. Exactamente. En Moca, ese como tema candidato a diputado. sale en los medios. Sí. ¿Qué hace el ministro para sacarlo? Él inmediatamente envía una nota diciendo, queda destituido. Que fue cancelado ese... No, pero no, eso nunca lo cancelaron. ¿Nunca lo No, cancelaron? señor. ¿Cómo puede ser? No, yo me encargué de darle seguimiento, porque yo tenía la orden departamental en la que él fue nombrado. Y yo tenía la cédula, entonces yo verificaba cada mes. ¿Y la disposición administrativa de su cancelación? No, es que eso no, eso es para los medios de comunicación. Eso es porque después que ya el ministro da una declaración como esa, te llega una nota, tú no sigues con el tema porque ya se tomó una decisión. Bueno, porque es una decisión. Tú das por hecho que ya el tema se... el ministro es una persona creíble. Bueno, pues yo le quiero decir que yo me encargué de darle seguimiento y nunca salió de la nómina. Pusieron el subdirector por un mes, lo mandaron como una especie de vacaciones, ojalá yo que me suspendan con su salario, y al mes retornó, pero yo quisiera que me suspendieran cada 2 o 3 meses. Pero esto no va a pasar con el caso de la educación sexual en No, las porque escuelas. yo creo, obviamente, esto hay que darle seguimiento, y yo creo que si los sectores implicados en la firma del pacto, que son muchos, prácticamente todos los sectores, digamos las fuerzas vivas de la nación, como se le dijo, y las organizaciones y los medios de comunicación le damos seguimiento, yo pienso que no puede pasar eso. Además, eso es un tema de urgencia en la sociedad dominicana. Muchas gracias a María Teresa Cabrera, expresidenta de la Asociación Dominicana de Profesoras y Profesores, y además miembro de la Coalición por una Educación Digna en la República Dominicana, por este diálogo sobre este tema tan vital de la educación sexual en la educación de la República Dominicana, pública y privada. Hay que decir que muchos colegios privados en República Dominicana imparten educación sexual. La limitación está en las escuelas públicas, que hay esta especie de cerco por parte de las iglesias en general, que se oponen a que las niñas y los niños reciban orientación en sexualidad, como seres humanos que son, porque la sexualidad es parte de nuestra propia humanidad. Muchas gracias por su atención, por supuesto.